Por aquí está el doctor Gret, ya se está conectando. Feliz noche, hermano. Feliz Gracias. noche, feliz noche a ti. Gracias por estar aquí. Gracias por haber atendido la invitación, Gret. Que para mí de verdad es un gusto que estés aquí con nosotros. Es un honor inmenso para mí, sobre todo que tenemos una amistad virtual desde hace mucho tiempo y creo que este momento estaba ya preparado para que podamos contribuir en ese granito de arena con la humanidad, para que podamos seguir creciendo, desarrollando y conectándonos más con nuestras propias divinidades. Gracias. Bien, Gret. Yo quiero presentarte acá. El doctor Gret es un médico natural higienista. ¿Es así, Gret? Sí, sí, correcto. Con una profunda formación en medicina integrativa, biodecodificación y sanación holística. Ha acompañado a miles de personas en procesos de transformación y sanación interior, uniendo ciencia, espiritualidad y alma. Nos conocimos, Grey, creo que fue durante la pandemia, Más o que, menos. que estuvimos allí compartiendo mucho de este despertar que, que a pesar de, fue en un momento en el cual se manifestó muchísimo, ¿sí? Sí. Eh, Nosotros estuvimos colaborando para que ese miedo se fuese amainando durante este tiempo, porque justamente la idea era que entráramos en una frecuencia elevada para que reconociésemos que cuando tenemos una frecuencia elevada, la salud es inminente en nuestra vida. Mientras nos mantengamos en miedo, todos vamos a estar deprimidos y eso da una apertura para la enfermedad. Aprendí mucho de ti y de muchas personas que nos acompañaron en ese momento. Yo hice algunos programas de salud a través de la meditación y también tú aportaste en la meditación en ese tiempo para los cambios que se venían. Entonces, por eso para mí es importante que estés aquí y que nos des tu información de acuerdo a lo que tú has transitado y de acuerdo a lo que has vivido y has experimentado, que sé que es un largo trecho allá en República Dominicana, ¿no? Sí, sí, aquí en esta hermosa isla, compartida con los hermanos de Haití también, los cuales le tengo alta estima, y con todos los latinoamericanos que estamos interconectados también, porque no solamente a través del aspecto espiritual, sino también desde el punto de vista de servicios médicos. Eh, pues también estoy muy conectado con muchos países donde hay pacientes que han recibido el servicio de sanación, de consultas, de tratamientos en muchos países latinoamericanos. Fuera de América también, pero en América Latina ha sido muy importante el aporte que he podido dar con la bendición de todas las personas que han confiado en mí. Great. Eh, ¿Qué fue primero? Eh, ¿La medicina o la espiritualidad? ¿O cómo pudiste integrar la medicina con la parte espiritual? Bueno, yo nací espiritual. La medicina, digamos que también de vocación. Como la medicina es un arte, yo también desarrollo, porque como alma a través de los innumerables eventos de tomar presencia en este planeta hermoso, pues desarrollé muchas facultades, entre ellas la mayoría son de artes. Así que, aparte de la ciencia médica, que también es un arte, y sobre todo cuando se trabaja más desde la
óptica que yo la trabajo, pues es un verdadero arte. Por eso tal vez la desarrollo. Pero todavía no te he contestado la pregunta y quiero agregar un poquito que aparte de esto también, pues en mi tiempo de ocio, yo desarrollo otras artes como la pintura, la escritura, eh, hubo un tiempo algo de música, fotografía, artísticas, entre otros aspectos que van con el arte. Así que mi vocación artística me abrió las puertas para entrar en el mundo de la ciencia, pero una ciencia que es compartida por el aspecto del arte en cuanto a lo que es el tratamiento y la asistencia con las demás personas en sus dolencias, en sus situaciones. Entonces, mi integración surgió de la necesidad de superar el reduccionismo médico. O sea, para mí fue una crisis cuando yo dije, ok, voy a ya a dar un servicio con todo el amor, con toda la alegría, con todas las esperanzas. Y resulta que cuando yo comienzo a ver las limitaciones tan grandes con la medicina alopática, pues yo entré prácticamente en una decepción. Yo dije, esto no es lo que yo quiero. Yo necesito sentir que aporto a las personas a resolver lo que ellos vienen a buscar. ¿Qué vienen a buscar los pacientes? Salud. No a mantenerlo entretenidos. No digo tampoco que la medicina alopática tenga su importancia. La tiene en diferentes puntos. Pero no me permitía nomás que mantenerle controlado. Y no me llenaba eso, sino yo digo, yo tengo que ayudar a que la persona, si desea, sane, resuelva totalmente. No que tenga una enfermedad incontrolada, no. Es que desaparezca porque usted no nació con ella. Y si nació con ella, tampoco está escrita en piedra de que no se puede sanar. Entonces, al darme cuenta de eso, de esas limitantes que me presentaba, pues yo dije, hay algo más que yo tengo que explorar. Ahí fue cuando comencé a entrar, tuve un conflicto, vamos a decirle así, tuvimos un conflicto, tuvimos que sentarnos en la mesa, Dios y yo, para yo poder decir, si quieres que yo haga este servicio, yo necesito medicinas que ayuden a sanar a las personas. Y sin darme cuenta comenzaron a abrirse puertas, comenzaron a abrirse invitaciones, comenzaron a abrirse posibilidades de otros estudios y por eso viajé a México, a Querétaro específicamente, a estudiar allá, porque en mi país todavía no se dan esas carreras desde el punto de vista universitario que se le llaman medicinas integrativas a nivel universitario. Entonces, pues me fui allá un buen tiempo, concentrado, enfocado en estudiar y pude completar. Después otros conocimientos fueron no solamente con la experiencia, sino también con otros estudios, profundizando. Y a medida que iba practicando, fui viendo que iba ayudando a sanar el cuerpo. Pero me fui dando cuenta que habían situaciones donde esa frontera no la podía pasar. Ahí es donde entro a los aspectos espirituales, donde abordo el aspecto emocional y el aspecto psicológico o mental. Por supuesto, también hay casos donde es netamente espiritual. Y fui viendo en la medida que iba aplicando todo eso, que las personas comenzaron a sanarse. Y yo fui llenándome de esa alegría que me había quitado la frustración con los diferentes casos clínicos anteriores que no sanaban, desde ese enfoque tradicional, o que en realidad no es tradicional, sino es de ese enfoque más elegido, porque fue la medicina que se eligió y eso tiene su historia también. Y todo eso que me obligó a buscar los significados más profundos de la enfermedad, fue lo que me fue llevando a lo que podría llamarse hoy en día una física cuántica. Es un ejemplo que hoy en día ya todo el mundo conoce, que apunta a una realidad no material, donde la conciencia es fundamental.
que la conciencia es el elemento fundamental del despertar también. Así que a grandes rasgos, esa fue como mi integración entre lo que es la medicina, lo que es la espiritualidad. No están divorciadas, siempre hay un punto de equilibrio, pero desde el punto de vista del ego, sí se divorcia mucho a nivel de la ciencia y la espiritualidad. Pero eso es solamente una percepción interesada, manipulada, pero en realidad no están separadas. En verdad, en la parte más esencial y profunda no lo están. Sí. Greg, cuando hablas de que te frustraste un poco con la medicina que estudiaste, es porque de alguna manera esa medicina estaba ocupada simplemente en la medicación y en lo corporal y no va más allá de ser integrativa. Sí, era muy limitada. Estoy hablando de, por ejemplo, hablé de la medicina alopática, que solamente se recurren a los procesos de medicamentos, de fármacos, y solamente ocultan los síntomas. Entonces no cruzan esa otra barrera, porque nosotros somos entes integrales. O sea, somos espíritu, somos alma, somos cuerpo mental, somos campo emocional, somos campo vital, somos cuerpo físico. Y estoy mencionando unos cuantos nada más porque somos mucho más allá de eso. Y todo eso junto es lo que nos conforma como seres que estamos en un camino para evolucionar. Sí, fíjate que cuando estaba haciendo la promoción, recordé al doctor Hawkins y a Nikola Tesla, que Nikola Tesla hablaba de que el universo se resumía en energía, frecuencia y vibración, y que nosotros somos eso, energía, frecuencia y vibración. Entonces el doctor Hawking decía que nosotros teníamos una frecuencia de acuerdo a las emociones, ¿no? Y manifestaban en el corporalmente. Y por supuesto eso nos iba a afectar o positivamente o negativamente. Entonces él ponía una escala de valores con respecto a las emociones. Cuando hay culpa es una de las frecuencias más bajas. La vergüenza era una de las frecuencias más bajas. Él la fue delineando de esa manera. Pero hablaba del amor, el amor y la paz como frecuencias muy altas y que era la frecuencia a la que nosotros teníamos que irnos inclinando cada vez más o que nosotros deberíamos tener la motivación a mantener esa frecuencia. Porque estando en esa frecuencia, nosotros nos manteníamos saludables y no solamente saludables, sino que manifestábamos todo lo que está de acuerdo a esa frecuencia, que realmente es lo que merecemos. Eh, en eso se basa un poco tu medicina y tu enfoque. Bueno, toca parte de eso, pero digamos que lo que más se acerca, o tal vez mi medicina se acerca más, es a la medicina que practicaban los esenios, donde no solamente los alimentos eran las medicinas, y las medicinas los alimentos, como decía Hipócrates, sino también toda una cultura de hábitos, de acciones, de cada cosa era sagrada, cada cosa era su tiempo, respetaban los ciclos de la naturaleza, los ciclos del cuerpo propio. Mi medicina, y es parte que siempre le comparto a mis pacientes, un listado de las leyes que rigen el cuerpo humano. Y si se cumplen, el cuerpo se lo va a agradecer con salud, vitalidad, energía, belleza, uh, bienestar, si se cumplen. Entonces nosotros no estamos simplemente como que aparecimos y ya. Nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza tiene leyes generales, universales, pero también tiene leyes enfocadas a diferentes especies. Y nosotros somos una de ellas. Entonces, si nos hemos olvidado por el marketing, por la manipulación que haya en todos los procesos para mantenernos dormidos, tanto biológica como psíquica e incluso a nivel temporal, o sea, tiempo, pues
¿qué va a pasar? Que nos vamos a olvidar de todo eso y vamos a irnos llevando de todo lo que está distorsionado. Por eso, lamentablemente, la humanidad está en el momento de más enfermedad que se haya registrado en la historia, por lo menos en la historia que pretendemos o que queremos conocer. Entonces, este es el punto más alto, donde hay más tecnología, supuestamente para sanar, más fármacos, más laboratorios, más médicos, especialistas, más eh, procedimiento, más conocimiento, más estudio, más laboratorio, pero también más enfermos. Desafortunadamente es incongruente lo que está pasando, ¿eh? Y cuando tú hablas de eso, la medicina integrativa es necesaria, pero además de eso es necesario que nosotros también hablemos de despertar, que nosotros seamos fuente y como un recurso necesario para hablarle de las personas del despertar. Por eso es que es importante estos espacios, porque sabemos que hay lo que se llamaba antes teoría conspirativa, que ahora todo el mundo se está dando cuenta de que eso ya no es teoría conspirativa, que hay un sistema que quiere mantener a todos de alguna manera dormidos porque justamente de esa manera se manipula. Y la medicina no escapa de eso, ¿no? El sistema médico, no vamos a hablar de la medicina porque la medicina es cosa, vamos a hablar del ese sistema que todavía mantiene a las personas dormidas y que incluso no les da esperanza. Es como decir, cuando tienes algo te vas a mantener medicado por siempre y no cambia tu sistema, sino eso es mantenerte en miedo. Y sabemos que cuando hay un despertar reconocemos también los principios fundamentales de nuestro organismo, cómo funcionan nuestros órganos. Nosotros estamos propensos a la regeneración, pero si nuestros pensamientos y nuestras emociones son de una frecuencia baja, por supuesto que no va a ser así. Y si te mantienes en miedo, si te mantienes medicado, si te mantienes alimentando de una manera que no es como tú llamas esa alimentación realmente de la naturaleza. Además, que estamos hablando de naturaleza, pero también podemos hablar de la Tierra, que mantiene una frecuencia, ¿verdad? Tiene una tensión de energía porque es un ser vivo. Entonces, ¿cómo nosotros nos ajustamos a esa frecuencia también? ¿Cómo podemos hacer para nosotros mantenernos en ese estado de salud cuando este despertar de conciencia que se está dando también requiere de ciertas herramientas y ciertos recursos? ¿Qué nos recomiendas tú, Greg? Mira, tomando tus palabras, se requiere además de hacer un cambio de conciencia que equivale a despertar también, porque el despertar no es solamente algo grandioso, un proceso, un evento nada más, y tampoco se despierta el todo al mismo tiempo. Se va despertando por áreas o zonas, y una de esas áreas es la alimentación, porque en la alimentación es donde comienza la enfermedad o comienza la salud, desde el punto de vista físico, porque desde el punto de vista psicológico y emocional, o sea, mental y emocional, pues ahí están las raíces. Pero eso ya hay que abordarlo en otra manera. Y se van a reflejar, por supuesto, a nivel físico. Pero una alimentación física puede contribuir a que esos dos campos también se vayan equilibrando. Por lo menos la persona comienza a reflexionar y a buscar algo mejor. Entonces, es importante hablar de la alimentación y para los fines de alimentación natural hay que hablar al menos por lo menos de un porcentaje de lo que sería la alimentación humana para recuperar los estados de salud. Y para ello habría que comenzar a hacer cambios. Para algunos pueden ser un poco más rápido, para otros más lento. Estoy hablando de personas que, entre comillas, no tienen ningún tipo de urgencia de salud,
Pero aquellos sí, aquellos que la tienen, pues ya sí tienen que buscar esa orientación para ir mucho más directo. Entonces es necesario que haya una alimentación viva. La alimentación viva es la que le da vitalidad, salud, bienestar, nutrición, le aporta lo que necesita la naturaleza de nuestro cuerpo físico para que éste pueda realizar todas sus funciones regenerativas y metabólicas de desarrollo. Así que es importante el poder poner una parte de la alimentación que hace muchas décadas se cumplía de manera intuitiva, pero con el marketing, la industria y los sistemas, pues lo fueron cambiando. Y las personas comenzaban, y es una de las leyes que hay que cumplir, comenzaban la ingesta con los alimentos crudos. Y esto le permitía mantener más intactas sus enzimas, sus vitaminas, sus biofotones y minerales y todo lo que es micro y macronutrientes. Esto hay que recuperarlo. Está bien, usted come su comida procesada, su comida, cuando digo procesada es cocinada a nivel de su casa, porque tampoco hay que irse muy lejos porque hay que hacer una transición. Pero físicamente, cuando comemos un poquito más comida cruda, que podría ser un 70% para la mayoría, pues esas enzimas permiten una digestión más ligera, una gran cantidad de energía vital. Eso quiere decir que se sube la frecuencia también, porque con la alimentación se sube la frecuencia hasta cierto punto, ¿no? Por supuesto, el cuerpo ya no tiene que gastar o procesar mucha energía, sobre todo con alimentos tóxicos, que la mayoría saben cuáles son los tóxicos, pero aún así se hacen lo desentendido, o productos ya muertos. Vibracionalmente, esos alimentos, si son más frescos de la tierra, mientras más recientes, más fresco, mejor, además de mejor sabor, mayor vitalidad, pues también ellos traen de la propia madre naturaleza, del propio planeta, de la madre Gaia, también traen una frecuencia, una vibración electromagnética más elevada. Y al ingerirlo, pues, transmitimos esa calidad vibracional a nuestras células, elevando pues la frecuencia también de nuestra biología, de nuestro cuerpo físico. Así que de esa manera nosotros podemos elevar también la frecuencia y contribuir con el despertar cuando vamos haciendo esos cambios de alimentación, recuperando e alineándonos nueva vez a eso que se practicaba de manera intuitiva. Personas que no tenían conocimientos de escribir y leer, pero lo practicaban porque estaban muy conectados con el planeta Tierra. Es volver al origen, Greg, ¿no? Volver a lo que originalmente somos, porque fíjate que me he dado cuenta cada vez más, y eso forma parte del despertar, que cada vez más se está viendo un cambio en cuanto a la alimentación. Muchas personas buscando una alimentación más, más hacia la tierra, menos procesada, porque también se le habla de que el estómago, el sistema digestivo también es como un segundo cerebro, ¿no? Como que también está allí recibiendo de esa alimentación para poder procesar incluso emociones. De Entonces, hecho, sí. perdón, de hecho es el centro emocional, ahí es que está el plexo solar. Sí. Es como la antena de recibir y emitir los procesos emocionales. Pero permíteme como completar la respuesta anterior, y es que es importante tener como clave la moderación y por supuesto el disfrute, el deleite, que es algo que siempre le digo a mis pacientes: usted tiene que disfrutar la comida, tiene que decir, wow, esto es el cielo, esto sabe exquisito. No es irse al extremo de las restricciones. Y por eso cada uno va llevando su proceso de manera gradual, salvo que haya una condición en que no se puede esperar un tiempo, una gradualidad. Se puede empezar con varios pasos sencillos. Por ejemplo, cuando uno está comiendo también para ir ayudando a
a elevar la conciencia, a elevar la posibilidad de ese despertar, pues una pequeña clave podría ser observarse sin juicios, sin criticarse, sin etiquetarse, cuando se está comiendo. Entonces, en cada bocado, usted va masticando, se toma su momento para observar su estado emocional, lo que está pensando, am, y cómo está comiendo, si está comiendo, por ejemplo, por hambre, o por ansiedad, o por estrés, o por miedo, o por obligación, etcétera. Eso es importante para que la comida también se vuelva un alimento, además de sagrado, también contribuya a la sanación y a la nutrición, no solamente física, sino también a nivel espiritual. Otro elemento es sustitución de elementos que saben que son tóxicos por elementos que son beneficiosos, que son sanadores, que son naturales. O sea, no es entrar de momento, si usted quiere hacer algunos ajustes, no es a la eliminación total, porque cada cuerpo necesita un proceso, necesita a veces hasta ciertos alimentos tóxicos, porque su estado emocional y psicológico Su memoria. está basado en un trauma y ese trauma necesita buscar el alimento que le va a hacer sentir que, que está bien, que está correcto. Pero cuando nosotros nos comenzamos a observar, vamos viendo que no lo es. Entonces estamos siendo guiados por una energía, por una entidad, un ego, un yo, una mente que quiere sobrevivir a una situación porque se alimenta también de lo que nosotros padecemos. Entonces, cuando vamos sustituyendo un hábito tóxico por uno saludable, por uno vivo, entonces nosotros comenzamos a ir gradualmente a expandir esa conciencia también. Por ejemplo, si una persona toma demasiado café, bueno, usted gradualmente puede hacer un cambio y decir, me voy a tomar un batido, un jugo, un extracto de vegetales o un batido de frutas, etcétera. O si tiene mucha ansiedad de comer algo dulce y está picando constantemente, un snack, una cosa, pues usted puede cambiarlo por frutas. Y entonces su organismo al principio tal vez lo rechace un poco, pero gradualmente, si usted insiste, va a ver que va abriendo esa posibilidad. Y la regla, por ejemplo, que se usa mucho, yo la uso como tratamiento, aunque varía mucho dependiendo de cada caso que atiendo, pero en general la más favorable es, digamos que la 70% de comidas crudas, 30% de comidas cocidas. No buscar un 100%. Eh, las personas pueden ir con el tiempo, puede pasar un año, 2 años, 3 años, mucho más, para poder llegar, si así su cuerpo se lo va pidiendo, a un 100%. Sino que busque iniciar con una ingesta baja. Alguna gente necesita un 50-50, por ejemplo. Ese 70%, si lo elige, que sea de alimentos frescos, limpios, pero siempre con la mentalidad de permitirse flexibilidad, también con el 30% cocido. Evitar la culpa, evitar la vergüenza, evitar ese que van a pensar, que dirán, evitar el estrés también, porque anulan cualquier beneficio a la hora de uno alimentarse con el propósito de elevar su frecuencia y por ende de despertar. Ok, Greg. Eh, que eso no sea, no le des una dirección a la mente como que es obligado y que estás haciendo un sacrificio. ¿Sí? Porque el alimento no te va, tampoco te va a nutrir como debería nutrirse, porque ya hay evidencia y hay como que si te estuvieses castigando. Entonces es necesario por eso hacer una transición. ¿Sí? Eh, Greg, tú eres biodecodificador, ¿sí? Sí. Con respecto a la biodecodificación, vamos a hablar de cómo la mente y las emociones afectan el cuerpo.
¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué mensaje está intentando darnos al cuerpo cuando enfermamos desde la biodescodificación? Mira, la biodescodificación es una herramienta muy importante que ha venido a ayudar a muchas personas a comprender lo que hay detrás de sus sintomatologías para que aquel profesional que puede manejar la biodescodificación le pueda ayudar a interpretarle la historia que quiere contarle la enfermedad. Y según la biodescodificación, la enfermedad es en verdad la solución biológica perfecta a un conflicto emocional o psicológico o mental que suele ser estresante y que en verdad la persona no ha podido resolver conscientemente. Por eso el biodescodificador le ayuda a la persona a traducirle lo que la enfermedad le quiere decir a la persona y que como nos hemos desconectado tanto, pues nunca podemos en la mayoría como saber realmente qué es lo que nos dice. El cuerpo en realidad no se equivoca, nos habla a través de las enfermedades, nos habla a través incluso del entorno, con tantos problemas, con tantas situaciones que se nos van presentando. Porque primero, nuestro subconsciente y nuestro cerebro nos van avisando, nos van mandando las señales de humo, el mensaje, primero en el entorno. Y cuando ya entienden que no estamos resolviendo, al contrario, que estamos complicando más la situación, pues entonces nos los grita más fuerte. ¿Y cómo es eso? Colocándonos en el cuerpo, en el órgano que corresponda dependiendo de la situación. Y por eso es que digo que el cuerpo no se equivoca, no habla, nos habla a través de la enfermedad. Nos está diciendo, oye, detente, resuelve ese conflicto, resuelve ese trauma, resuelve esa creencia ya limitante, porque en algún momento pudo funcionar excelente, pero llega un momento en que ya no puede funcionar y no puede seguir actuando con ese software antiguo. Oye, hay un shock emocional no expresado que no estás diciendo, que no estás expresando. Entonces la ubicación del síntoma, pues al biodescodificador, pues nos revela la naturaleza exacta de ese conflicto. Por ejemplo, si la garganta está afectada, posiblemente es que no hemos dicho algo, no queremos, no nos atrevemos, tenemos miedo a decir algo. Si es, por ejemplo, el hígado, posiblemente nos está diciendo, oye, te estás manejando con demasiada ira, con demasiada rabia, tienes mucho rencor guardado. Si son los riñones, tienes mucho miedo, miedo a traición, miedo a que te ataquen por la retaguardia, miedo a afrontar ciertos compromisos. Si es los pulmones, miedo a enfrentar las situaciones de la vida. Estoy hablando de manera muy general porque cuando yo hablo con un paciente, pues prácticamente yo les voy diciendo prácticamente toda la narrativa y cada órgano a veces habla mucho y tiene narrativas distintas cuando se combinan con otros tipos de situaciones. Problemas, colesterol alto, yo me estoy tirando o estoy cargando con todos los problemas de mi familia o de mi pareja también puede ser. Eh, Hipertensión, o necesito que alguien se vaya de mi casa, o vengo con un sufrimiento aguantando sin decir, sin hablar, sin expresarme. En fin, problemas del estómago, problemas en el entorno familiar, que varían muchísimo porque hay muchas sintomatologías, ¿no? Bueno, eso sería más o menos lo que nos hablaría la biodescodificación. Ok. Tú sabes que se habla también, Greg, de que todos estamos parasitados. Sí. Se nos habla de los parásitos. No solamente el parásito corporal, sino también a nivel mental. ¿Sí? Eh,
que incluso se habla también de que el origen del cáncer también es incluso parásitos, ¿no? Parásitos acumulados que se vuelven bolsa de parásitos y también se mueve ahí, que es algo que no nos dicen, ¿no? Que no se nos dice. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Es necesario, por eso es tan necesario que nosotros nos desparasitemos y que esa desparasitación no solamente sea corporal, sino mental. Fíjate, esto tiene muchas aristas. Y ya que hiciste la pregunta, voy a contestarla, pero realmente muchas veces no hablo de esto porque se puede entrar en un estado de dormido, no despierto, en esa confrontación. Eh, a nivel de Internet se está hablando mucho de desparasitación, de que todas las enfermedades tienen parásitos. Y hasta media verdad es verdadero, es sí. El asunto es que el cuerpo humano, porque estamos hablando de nosotros los humanos, pero vale para los mamíferos también, todos, el cuerpo nuestro es un 90% parásitos. O sea, miles de bacterias que la ciencia tipifica como perjudiciales, muchas de ellas, miles de pequeñas larvas, gusanillos y un montón de lo que nosotros llamamos parásitos, bacterias, virus, priones, etcétera. Somos todo eso. Sin eso, este cuerpo físico no existiría. No tiene la capacidad de existir. Porque a nivel de células, que es que nosotros creemos que nuestro cuerpo completo es células, pues no, somos un 10% de células. 10% de células, nuestro cuerpo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos microorganismos que la ciencia puede llamar parásitos, siempre y cuando estén dentro del equilibrio natural, van a hacer sus funciones de permitirnos este vehículo físico con vida para expresarnos como alma, como espíritu. Ahora, el problema está cuando nosotros desequilibramos el ambiente natural de un órgano, de un tejido, de un sistema biológico de nuestro cuerpo, y ahí nuestro cerebro entra a trabajar con un protagonismo increíble. Es el que manda la orden de decir, tal bacteria tiene que multiplicarse para poder buscar el equilibrio nuevamente. En ese proceso se genera una situación de toxicidad. ¿Por qué? Porque una bacteria, un virus, un prión, un hongo y cualquier otro tipo de los parásitos van a comenzar a reparar. Si hay toxinas, ellos van a tratar de ingerirla para predigerirla y expulsarla de una manera diferente lo más pronto posible de su ambiente, sea el estómago, sea los pulmones, sean los intestinos, sea el páncreas, cualquier área. Entonces, ¿qué sucede? Ahí entran los antibióticos, entran los fármacos, entran todo un sinnúmero, tanto naturales como no naturales. Ahora, los naturales, en realidad, no es que los van a eliminar, sí, pero sí van a ayudar a que vuelvan otra vez a su nivel de equilibrio. Cuando nosotros tenemos un impacto emocional, o psicológico, o creencias muy fijas que con el tiempo el subconsciente dice, oye, hay un conflicto que hay que resolver. Lo primero que hace el cerebro es mandar la orden para que esos microorganismos que llamamos parásitos se multipliquen a una velocidad impresionante. Entonces, cuando nosotros a través de la alimentación sana, viva, pues le ayudamos, el organismo va a mantener el equilibrio, todos esos elementos. Por ejemplo, la E. coli, una bacteria que es perseguida con todo el arsenal nuclear de este mundo. Y sin Sí, embargo, si nosotros que nacemos con la E. coli, la Escherichia coli,
en nuestro sistema, ya al final del estómago y al principio de donde comienza el intestino delgado, si nosotros eliminamos esa bacteria completamente, nuestro cuerpo no dura mucho tiempo, muere también, porque ella, junto como todas las demás bacterias, hongos, priones, virus y todo, y un montón de cosas, hacen funciones muy importantes para sostener este cuerpo físico. Vitaminas, minerales, enzimas, moléculas importantísimas, procesos metabólicos, todo eso lo hacen esos bichitos. Entonces, si lo vemos como el enemigo, como decía un premio Nobel, no recuerdo bien el nombre ahora, pero creo que era Blanchard, que era contemporáneo de Pasteur, él decía que el problema no está en los microbios, sino en el campo, o sea, el terreno, el cuerpo. Si lo acidificamos, entonces vamos a tener desequilibrio. Y el cerebro, ya sea por un shock emocional o psicológico, o por ingestas de toxina, entonces vamos a desequilibrarlo. Y ahí el cerebro va a entrar y va a decir, se debe activar tal o cual cosa. Por eso, un shock muy fuerte de miedo puede hacer que los riñones se dañen y la persona tenga que llegar al punto de dializarse. Por el miedo, un shock emocional creó un conflicto, el cerebro dice hay que proliferar ciertos tipos de microorganismos, de bacterias, que la ciencia llamaría microbios, y entonces comienza el proceso de degradación. Hasta que llega un punto, si no se resuelven los conflictos, tanto emocional, psicológico como físico, entonces la persona va a perder la vida por una disfunción renal. Estoy poniendo solo un ejemplo, ¿no? Así que debemos también cambiar la forma de cómo aparentemente la ciencia nos dice que los microbios son malos. No, es que si fueran malos, nosotros no existiríamos, por ende tampoco ellos. Perfecto, gracias, gracias Greg por agregar eso, porque hay muchísima información ahora y esa información es necesario canalizarla, porque hay mucha información que lo que hace es entrar en la línea del miedo y por supuesto cuando entramos en la línea del miedo, ¿qué es lo que se va a manifestar en nuestro cuerpo? Vamos a estar abiertos a las enfermedades. Discúlpame, para terminar la parte que mencionaste, cáncer. El cáncer es un desequilibrio muy profundo, tanto psicológico como emocional. Y por supuesto, ese desequilibrio va a hacer que la persona busque alimentos que son muy tóxicos. Se te fue el audio. A ver, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí, salió un mensajito ahí. El problema es que el cerebro dice, aquí hay unos conflictos, yo necesito que tal parte del cuerpo acoja ese tumor. Para ello, tengo que activar, o doy la orden como cerebro, activar ciertos tipos de microorganismos, porque están muy divididos, están muy organizados. Tales tipos para tales tipos de cáncer en general, por ejemplo, pero después hay ciertos tipos de microorganismos, cada uno tiene su especialidad para el cáncer de esto, para el aquel, para el otro, para el tumor tal, etc. Entonces, el cerebro es el que manda esos microorganismos para que se genere. Pero también cuando ya la persona comienza a hacer la reparación, entonces manda a eliminar esos microorganismos y manda a otros tipos a regenerar todo el tejido. Es una cosa bellísima realmente, aunque uno la vea y decir, wow, pero es que un cáncer es muy fuerte, pero un cáncer es una separación desde el punto de vista espiritual muy grande de su propia esencia, de su propia alma, y una falta de perdón muy inmensa, o un odio muy grande también, que la persona no ha podido digerir, o sea, sanar, es trascender. Y el cerebro le dice, yo no puedo tener este conflicto porque tengo que manejar todo esto. Así que tengo que ubicarlo en la zona que corresponda.
Y así, como aparece, se puede desaparecer, por supuesto. Necesitan ayuda, porque si lo hacen sin conocimiento, puede ser fatal. Ok, hablando de eso, debes tener mucha experiencia de situaciones como esa que han tenido remisión cuando no se les daba, eh, cuando no se les daba Un tratamiento. tratamiento o cuando hubo un diagnóstico en el cual se les decía que tal vez no iban a poder sanar. ¿Tienes alguna experiencia sobre esa y nos la puedes contar? De esas remisiones que se dan cuando no es necesaria la medicina alopática. Todo depende del grado en que la persona esté ya afectado su cuerpo. Y a veces hay que hacer una combinación de ambas. Am, pero por un tiempo, porque después tiene que primar más cuando ya se estabiliza, cuando ya sale de cierto peligro, entonces sí puede entrar las medicinas integrativas. Fíjate que yo no estoy diciendo medicinas naturales. Las medicinas integrativas en su mayor porcentaje, se basan en las medicinas, en lo que serían naturales. Lo que pasa es que hay mucha distorsión también, mala explicación y mal entendimiento con respecto a eso. Bien, entonces, la persona puede remitir, como le dicen, una remisión espontánea, que la mayoría de los médicos, como no pueden entender el aspecto espiritual, pues van a decir, no sabemos qué pasó. Y lo que hay que buscar y hacerle estudio. Pero sí se puede dar. Cuando la persona puede comprender la causa profunda de su somatización de enfermedad, un cáncer, por ejemplo, como cualquier otra enfermedad, lo puede comprender, la puede aceptar y se conecta nuevamente consigo mismo en esa paz, en esa tranquilidad, en esa fe, más que fe, certeza. Y puede ser utilizando oraciones, puede ser, se han dado muchas, puede ser una experiencia que tuvo a nivel de sus sueños o a nivel de como vida después de la muerte, MC. Ahí pueden vivir, experimentar experiencia y saber por qué fue que se creó esa enfermedad y desde cuándo viene, desde la crianza, desde la adolescencia, de un impacto de hace 2, 3, 4, 6 años, más, menos. Cuando puede comprender la esencia, entonces, hasta incluso con medicamentos tóxicos, han habido muchos casos, han remitido. Mm. O sea que el conectarse con su ser, con su espíritu, le ayuda a recuperar la vitalidad, la, 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 la energía, porque ya no tiene miedo. Sobre todo es cuando ya ha perdido el miedo al que dirán, el miedo a ser menos, al miedo a no ser aceptado, a no ser protegido. Todos esos miedos están detrás de enfermedades catastróficas. La vergüenza, la pena, la culpa son desafortunadamente manejadas de una forma muy despiadada y horrible. Porque, ok, esas tres emociones y otras más pueden convertirse, si la persona así lo desea, convertirla en un maestro espiritual para evolucionar. Pero desafortunadamente tenemos siglos de condicionamiento mental con esas emociones para mantener a las personas en una frecuencia muy baja. Las culpas, la pena, la vergüenza, que yo siempre le digo a mis pacientes, eso no debería ya existir en su mentalidad. Debe hacer todo para salir de eso. Mm. Sí, qué importante es que digas eso, porque justamente eso es lo que nos lleva a eh, reconocer que el despertar de la conciencia es importantísimo y es determinante, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que allí elevamos la frecuencia, o esto se llama elevar la frecuencia. Yo
soy facilitador de un curso de milagros y allí nos habla que la verdad es el amor al cual decimos Dios. Esa es nuestra verdad. Nosotros estamos disociados de esa verdad. La mente se disoció de esa verdad a través de creencias y nos dice que este mundo está basado, que es el mundo de la percepción. Y como es un mundo de la percepción, está basado en lo mental, en lo que cada quien cree. Y que afortunadamente de un tiempo para acá nos han hablado de bajar de la mente al corazón para que entremos en esa experiencia del amor, que es que eso significa que elevemos nuestra frecuencia y dejemos la culpa cada vez más a un lado, porque este sistema se basa en la culpa, en hacernos sentir culpables, porque te sientes culpable. Yo le digo a mis alumnos, oye, te sientes culpable de si hablaste bien, de si te vestiste bien, si eres el adecuado en este momento, si llegaste temprano o si llegaste tarde. Parece que todo estuviese basado en esa culpabilidad de no sentirte merecedor y aceptado. Entonces, en ese camino nosotros mantenemos una frecuencia baja, siempre cuestionándonos, siempre atacándonos y por supuesto esa es la puerta para que el cuerpo comience a mostrarnos como recurso que utiliza la mente físicamente lo que esas emociones a través de esos pensamientos o de esos pensamientos que se basan, manifiestan esas emociones, nos muestran eso. Entonces, por eso que el mismo doctor Hawking decía que nosotros teníamos que inclinarnos siempre al amor porque eso es lo que éramos, ¿no? Y en un curso de milagro nos dice que esa verdad es por la que fuiste creado, eres creado desde esa verdad. Y esa verdad tienes que volver. El despertar de conciencia implica eso, que reconozcamos que somos amor y que en el amor hay una perfección total. Por supuesto, tal vez no corporal como tal, porque el cuerpo tiene sus limitaciones, pero el cuerpo va a mostrar también cómo nosotros mentalmente y espiritualmente estamos. Y ahí va ese despertar, que nosotros nos inclinemos cada vez más a eso. En ese caso, Greg, ¿cuál es tu mensaje? Ese mensaje del despertar de la conciencia necesario, que es a lo que nos hemos inclinado en estos live, y puesto tú como médico integrativo, pero además una persona espiritual y que sabe que eso es importante porque es como la base de todo lo demás, ¿no? Es la base de todo. ¿Cuál es tu mensaje con respecto a eso? Mira, el equilibrio de lo físico y lo espiritual está en que debemos reconocernos primero que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no, 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 no como entidades separadas, somos una unidad. Y nuestra naturaleza precisamente es esa palabra, unidad, que no es más que esa fuente de amor que somos. Cuando nosotros decidimos, como almas atrevidas y valientes, de verdad, que venir a esta escuela, planeta Tierra, Gaia, de verdad que no sabe, yo no sé, a veces yo digo, ¿en qué estaba yo como alma pensando? Pero, pero bueno, aquí estamos. Y, y dije, bueno, pues lo que hay, venimos a divertirnos. Es importante en esa elección que hicimos hace eones, no voy a decir tiempo porque eones es una cantidad de tiempo tan inmensa. No hay tiempo. Es que prácticamente como si no hubiera tiempo. Decidimos experimentarnos para evolucionarnos y autorreconocernos. Esa es la esencia del despertar, autorreconocernos, auto observarnos. Y entonces decidimos vivir esta experiencia en este hermoso planeta, que es la universidad de todas las universidades a nivel galáctico, para poder conocer varios aspectos
de las limitaciones. Una de ellas es la de la dualidad. Esta es una de las pocas escuelas a nivel cósmico donde existe la dualidad, o sea, lo bueno, malo, alto, bajito, doloroso, alegre, etcétera, la dualidad. Y por supuesto, ese es el terreno perfecto donde puede patinar alegremente el ego. El ego condiciona la mente, la secuestra y la maestra para que haga todo, haciéndonos creer que somos eso. Y esa mente también secuestra nuestra personalidad, nuestro carácter también. Y todo eso va a trabajar a favor de esa parte ignorante que llevamos todos. Esa parte de dualidad, de dolor, esa parte que nosotros llamamos el ego, esos trastornos emocionales, esos conflictos mentales, todo eso va a trabajar para mantenernos en baja frecuencia. ¿Por qué? Porque ese es el alimento de esas entidades. Ahora bien, el ego siempre nos va a hacer creer que está trabajando a favor nuestro, que es nuestro guardaespaldas, que es el que va a ayudarnos a ser felices, que vamos a lograr los sueños. No es más que precisamente eso, sueño, manteniéndonos en la dualidad. Es un tema bastante amplio. Entonces, todo lo que pertenece a la dualidad es lo que nosotros llamamos la forma. Y por eso nacemos para esta experiencia en el plano físico, porque es el mundo de las formas, es el imperio del ego. Pero eso no es que sea ni mal ni bien, solamente son procesos, son fondos espirituales para que nuestra conciencia pueda despertar a saber, a recordar, esa es la palabra clave, a recordar quiénes somos, de dónde vinimos, para qué vinimos y para dónde vamos, y luego qué voy a continuar ya en el infinito ser de la creación que yo soy, como amor, ¿no? Pero ya sabiendo quién soy, porque en ese estado tan paradisíaco, en la fundición de la unidad, o sea, Dios somos, no tenemos esa conciencia y por eso Dios experimenta. Entonces es necesario enfocarse en la presencia, en la autoobservación, en lugar de intentar ser más espiritual, intentar ser más presente cada día, sobre todo en nuestras tareas cotidianas, humanas, que si me estoy peinando, yo sé que me estoy peinando y sé todo lo que estoy sintiendo cuando pasa el peine, el cepillo. Estoy observando mi mente, qué está pensando, si está aquí, si está en el pasado, si está en el futuro, si tengo ansiedad, estoy en el futuro, si tengo miedo o si estoy buscando una justificación aparentemente, pues estoy tal vez en el pasado. Estoy escapando. Y claro, hay muchos recursos para uno conectarse un poquito, aunque sea momentito, con esa esencia, con ese yo soy otra vez, sin pensamientos, sin ego, sin la mente. Y para eso, por ejemplo, hay recursos como la meditación, la respiración consciente. Ahora bien, muchas personas utilizan la meditación y el mindfulness como un escape. En realidad, no como un proceso para poderse conectar. Entonces es importante mantener en el día a día, en los momentos, en cada paso que doy, en lo que estoy observando mi mente. Yo le digo muchas veces, cuando ella se pone un poquito rebelde, mi mente, que quiere mantenerme con unos pensamientos, y yo le digo, oye, te estoy acechando, te estoy mirando, yo no sé, pero mire, yo siento un alivio, ahí mismo como que se calma, es como si ella se sintiera descubierta. Porque la mente es una entidad que incluso puede hablar y nosotros a nivel en la cabeza adentro podemos escuchar esa voz. Raras veces lo hace, pero ha pasado. No solo yo, la he escuchado muchas personas en las que me han expresado esto y yo también en ocasiones. Y yo lo que hago es que seguimos hablando. Vamos a conversar entonces, que no le gusta dialogar a ella. Entonces, despertar nos ayuda a eliminar esas emociones distorsionadas y esas creencias ya estancadas que nos permite lo que es la observación sin ser arrollado, sin ser eh,
sin que nos haga desaparecer, sino que al contrario, nos mantenemos ahí presentes. Estamos en esto. Entonces, esos son elementos que nosotros como almas elegimos experimentar. Todo eso es un escenario, es un gimnasio importantísimo que si sabemos aprovecharlo, nos va a ayudar a ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de conectarnos de nuevo, de recordar de nuevo quiénes somos. Porque no tenemos en verdad que lograr nada. Simplemente recordar lo que sí somos. Y ahí es donde está el problema, que el ego nos mantiene olvidando. Por eso se habla de la ignorancia. La ignorancia es, te voy a cerrar los ojos para que tú no veas en el espejo quién tú eres. Y despertar es precisamente, tengo la valentía de ponerme delante del espejo para yo saber quién soy y cómo estoy. Estoy herido, estoy maltratado. Bueno, pues como ya lo sé, voy a tomar la acción de repararme, de brillar como yo he brillado siempre en mi ser conectado. Eso a grandes rasgos, porque es un tema muy, muy amplio, ¿no? Sí, muy amplio. Yo siempre le digo que nosotros tenemos un tomador de decisiones y ese tomador de decisiones es neutro, es neutral. ¿Sí? Es ese que está neutral y que puede escuchar como en los cómics, el ego por aquí y el espíritu por aquí, o el diablito y el angelito, ¿no? Tú le haces caso a quien quieras hacerle caso, al miedo o al amor. Pero como hemos sido arrollados a través de una, como tú lo decías, de identificarnos con el ego, no nos hemos dado cuenta de realmente de quiénes somos y qué es lo que vinimos realmente a hacer acá. Que es necesario que cada vez más seamos observadores conscientes de eso. Y así como tú decías, qué importante es la meditación, el mindfulness, todo eso, pero qué importante es la presencia en todo lo que vives siempre. Porque andamos en piloto automático. Sí. Todos de alguna manera andamos así, unos más, otros menos, porque tal vez hemos pasado por situaciones que nos han llevado a vivir una experiencia que nos ha hecho despertar. Unos a través de un camino, otros a través de situaciones y experiencias que los ha llevado a ir adentro y a reconocer que tenían que hacer cambios, porque muchas cosas que te están pasando te están confrontando y te están llevando, en vez del amor, al miedo. Y como dice Rubén Blades en una de sus canciones, Maestra Vida, que dice: en Dios me acuerdo primero solo en trances de morirme, a veces cuando estoy triste, más nunca si estoy contento. Entonces, a veces hace falta que pase por esos trances para recordar que soy amor, para recordar que el amor es lo que soy y que es lo que de verdad me va a sostener, porque ya me sostiene, pero es necesario recordarlo. Por eso tú hablabas de desaprender lo que hemos aprendido para que surja lo que realmente somos, porque nos hemos llenado de infinidades de creencias, conceptos, que justamente parece que fuera una carga tan grande que no sabemos cómo deshacernos de ella. Y además de eso, que las hemos adorado, las hemos idolatrado y han sido como nuestro sostén desde hace mucho tiempo. Entonces, si son nuestro sostén, soltarlo, así como cuando tú hablabas de la alimentación, que tienes que ir en una transición, porque en algún momento, incluso hasta lo que te hace daño, tú te vuelves hasta adicto de eso que te hace daño. Porque no. Mira, me gustaría, hay una pregunta que me hicieron hace mucho tiempo y yo siempre que tengo la oportunidad me gusta como decirla otra vez. De hecho, hasta la escribí para organizarla muy bien y tenerla ahí para yo mismo recordármela muchas veces. Y es que normalmente me han preguntado siempre qué es el despertar, como es el tema a hoy. Pero esa pregunta me encantó mucho porque la pregunta era, ¿qué es el no despertar? Y si me permite, quiero leérsela a todos para que puedan también tener la respuesta que yo di en aquel momento. Aunque Perfecto. cuando la escribí, la pude pulir un poquito más. Perfecto. Y dice así, el no despertar espiritual.
también llamado inconsciencia o sueño. Es el estado habitual de la mayoría de las personas y se define por la identificación constante y total de la mente no observada y sus construcciones. Con construcciones se refiere a que todo lo que la mente crea, lo que llamamos a menudo el ego, serían parte de esas construcciones. Esas construcciones pueden incluir el sentido del yo personal basado en el pasado, o sea, recuerdos, historias, dramas o preocupaciones sobre el futuro, opiniones, juicios, creencias, etiquetas, expectativas también. Y nuestro campo emocional se va llenando de dolor y es manejado y manipulado para ello. De emociones, se va llenando de emociones negativas acumuladas. Esta inconsciencia implica vivir dominado por el tiempo psicológico, la observación con el pasado y la preocupación con el futuro, creyendo que la identidad esencial reside en los pensamientos, emociones o en la historia personal, siendo esta la raíz del sufrimiento, del dolor, pues la mente se resiste y niega a vivir el momento presente, el ahora, generando un conflicto interno, además de no despertar. El no despertar perpetúa el drama, el conflicto externo e interno. También al estar la persona constantemente identificada con sus posiciones mentales y reaccionando a la vida en lugar de aceptarla, lo que lleva a esta la lleva a estar ausente, dormido, en lugar de presente, despierto, persiguiendo sin cesar una realización futura y atrapada en un modo de búsqueda de elementos externos, como por ejemplo el dinero, relaciones, estatus, fama, entre otros. Ego. Ego. Por supuesto, dirá, bueno, pero sin eso último que mencionaste no se puede vivir en este mundo. Pues sí, porque usted puede hacer todo eso sin ego y verlo como una necesidad de solucionar situaciones que son parte de este mundo físico, pero no tiene que atarse, no tiene que dejarse amarrar por los hilos de la manipulación, por los hilos que esas entidades hacen, sino simplemente no tengo que sufrir porque el dinero va a llegar. Yo siempre le pongo, ya para cerrar esta parte, un ejemplo a las personas que tienen mucho miedo a lo que la vida le debe traer. Por ejemplo, el dinero, el alimento, un techo, etcétera. Y yo siempre le digo, todavía yo no he visto morir a una persona enferma mental en la calle. Morir de hambre, por falta de dinero, por, por cualquier daño natural o lo que sea. Aquí, yo no sé si allá en tu país suena una frase que dicen, aquí algo dura más que un loco. Por ejemplo, una persona, esa persona dura más que un loco. ¿Por qué? Porque como ellos no están preocupados por lo que la vida le va a dar, porque dicho sea de paso, como alma nosotros diseñamos todo lo que nos va a llegar, demos la vida buscándolo o no, nos va a llegar lo que nos corresponde. Por eso hay muchos ejemplos. Hay personas que duran toda la vida buscando algo y nunca lo consiguen. Y hay otras que no buscan nada de eso y consiguen 1000 veces más. Porque eso, en cierto modo, digamos, como alma lo escribimos. Esto es lo que yo voy a necesitar para poder lograr mis procesos y dar subir un escalón más en mi proceso de evolución espiritual. Así que dejo estas palabras, ojalá les sirvan a muchos para comprender también lo que no es el despertar. Greg, y qué bueno que cierres con esto, porque el maestro Jesús decía que estés en el mundo pero que no pertenezcas a él. Y cuando decía eso es que no pertenezcas al sistema,
que te arropa para justamente que tú no reconozcas o no conozcas quién realmente eres e incluso lo que viniste a hacer en este plano. Porque así como tú dices, el alma ya lo sabe, el alma ya lo sabe, pero como te has disociado de eso, entonces por eso es que vienen los conflictos. Y bueno, y todos pasamos de alguna manera así porque hemos sido embobados por el mismo sistema. Que yo ya estoy viendo que esto es un juego. Es un juego que es necesario aprender a jugarlo, ¿sí? Porque todo te está llevando a que tú te distraigas de tu ser, de tu verdad, que tú te distraigas de ese ser que eres realmente conectado a la fuente y que la fuente te va a guiar si tú sabes ir adentro y dejarte guiar por ella. Y yo creo que esto va a ser punto para que tengamos otro live si tú quieres, para que hablemos de estos puntos que, que bueno, que hemos hablado ya de esta parte médica, pero qué bueno sería que habláramos un poquito más de esto a lo que estamos cerrando. Bueno, Greg, agradecido. Un mensaje final para todos del despertar de la conciencia, aunque hablaste del no despertar, pero un mensaje final. Bueno, Que no va a ser, perdón, que no va a ser final porque nos vamos a volver a ver. claro. Solo por hoy. A mí me gusta siempre cerrar con algunas prácticas. En este caso, ese sería como mi mensaje, porque yo creo que la práctica es lo que nos va a conectar con la experiencia y la experiencia nos conecta con ese despertar y el despertar con nuestro ser. Por eso siempre en todo lo que hablo o escribo, siempre coloco una sencilla práctica. Y aquí tal vez no es nueva la que voy a darle, quiero darle 3 así rapidito, eh, pero digamos que recordarla. Una es cuando se necesita volver a reconectarse otra vez, a buscar su equilibrio, a desconectarse con su ser, con su alma, con su yo soy verdadero, real, no el yo egoico, es utilizando la respiración consciente. Esto ayuda a anclar en cualquier momento de estrés, de enojo, de ira, de descontrol, de desasosiego. Respire, respire varias veces. Por ejemplo, también si suena el teléfono y siente una energía de decir, tengo como un miedo de contestar y ni siquiera ha visto el nombre de nadie, pues ahí si se está observando dirá, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en mí? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Y entramos en una meditación de preguntas que es importantísima. Hacer esas 3 respiraciones y decide hacer 3 lenta, profunda, sintiendo que entre ese aire eh, y que sale también, pues eso le va a ayudar a anclarse mucho más rápido. Ok, suena bonito, tú respiras, pero oye, hay momentos en que tú ni te acuerdas de que tú existes y por ende no vas a respirar. Sí respira, pero respira tu ego. Una respiración muy, muy, muy violenta. Y cuando alguien se da cuenta, dice, tú estás respirando muy, muy, muy rápido, ¿qué te pasa? Otro elemento podría ser un baño de naturaleza. 5 minutos, 10 minutos, una hora, el tiempo que pueda. Si no tiene un patio donde haya, o un jardín donde hay flores, plantas, bueno, pues un parque, aunque sea una vez a la semana, o cuando pueda, dese un baño de naturaleza, desconéctese del celular, desconéctese de toda la rutina y conéctese con la energía de la madre naturaleza, del canto de los aves, y verá que la alta frecuencia en que siempre está la naturaleza lo va a contagiar y usted se va a sincronizar con ella. Incluso si caminamos descalzo también, la madre tierra nos va a pasar muchísimos neutrones que nos ayuda a equilibrar también. Y el otro, y este es muy, muy importante también, es la gratitud espontánea e instantánea también. Es bueno siempre, cada día, tratar de identificar al menos 2 o 3 cosas por las que genuinamente uno quisiera agradecer. Y agradecerlo con el corazón, con el alma, en ese momento, aunque aparentemente no tenga ningún sentido. Porque cuando uno ya se conecta, si tú vas a hacer, va a dar las gracias, va a expresar esa gratitud,
automáticamente ya te estás conectando con tu ser. Y a veces uno dice, y en realidad que hay que agradecer porque es que me siento agradecido, ¿no? Pero uno lo hace como práctica para ir educando la personalidad. La gratitud es el estado emocional eh, más que más rápidamente conecta a uno con las altas frecuencias, sobre todo con el corazón. Pero ahí eh, es una forma de manifestación de amor, porque el amor, como la esencia misma, digámoslo así, no pasa así, pero es para que me puedan entender mentalmente. Es como si se dividiera en muchas etiquetas: gratitud, amor al prójimo, misericordia, compasión, verdad, alegría, etcétera, etcétera. O sea, todas las virtudes también tienen su opuesto porque vivimos en un mundo de dualidad. Bueno, pues si estamos en el opuesto, el trabajo es convertir esa rabia en comprensión, y así vamos elevando nuestra frecuencia y educando nuestro ser, nuestra mente, nuestros hábitos, nuestra personalidad, nuestro carácter. Y así vamos desnutriendo poquito a poquito, le vamos quitando fuerza a nuestro ego, que se divide muchísimo. Y eso es un tema, eso para escribir, eso es un libro grandísimo, sería el ego, cómo se fragmenta y cómo es que él se maneja de verdad. Es un tema increíble, de verdad, el ego, nada más hablar del ego, con todas las divisiones que él se fragmenta. Porque ¿qué es lo que quiere representar el ego? A Dios, pero sin luz. Y como Dios también, entre comillas, se va manifestando en diferentes frecuencias, el ego también quiere hacer eso, pero en realidad lo que hace es que se fragmenta, se separa. Por eso la palabra clave del ego es la separación. Lo dejo ahí porque es que si no amanecemos en esto. Y es un tema amplio y además muy atrayente, ¿sí? Porque siempre da más de qué hablar. Bueno, agradecido, Greg. Y en un curso de milagros dice que las únicas dos emociones de la dualidad, por decir emociones o sistemas de pensamientos, es el amor y el miedo. Que el miedo, cuando estés en miedo, y recuerdes que el miedo es una emoción que no te da paz, si no estás en paz, reconozcas que lo importante en ese instante es que decidas estar en paz. Al decidir estar en paz, utilizas esas herramientas como la respiración consciente, como el llamado a la presencia. Cuando entras en ese estado de paz, comienzas a extraer la frecuencia, porque hay una relación entre la paz y el amor. Hay una relación muy cercana, así como cuando tú decías cómo las frecuencias se van dando, la dicha, la gratitud. Qué importante es la gratitud que tú dices, porque eh, cuando tú agradeces, tú pones la mente en modo posibilidad. O sea, es como si estás abriendo la posibilidad de que todo lo que agradeces se manifieste en tu vida como algo eh, dichoso y agradable y positivo, ¿no? Incluso hasta lo que no lo es, porque sabrás que aquello que no es muy agradable eh, te lleva a tener una reflexión, ¿sí? Como dice también, detrás de lo que aparenta un percance siempre hay una bendición esperando. Lo importante es que tú tengas la decisión de ver esa bendición, porque todo siempre funciona para que llegues ahí. Y de verdad que me siento muy agradecido de tu presencia acá, Greg, y de que hayamos compartido. Y seguro que vamos a hacer otro, porque vamos a hablar de esos temas que quedamos cortos. ¿M? Y Yo te que doy, yo te doy las gracias infinitas porque en esta experiencia, que primera vez y que yo no conocía que por Instagram se podía hacer esto, pues he aprendido mucho, me estoy actualizando también y eso es gracias a ti. Agradezco mucho también tu invitación. Estoy muy agradecido y muy entusiasmado de este espacio que tiene. Que la divinidad lo bendiga y lo expanda grandemente para que pueda seguir trabajando
junto con los hermanos mayores de la divinidad y con todas las personas de gran corazón, que yo digo que somos más, pues pueda seguir expandiendo la información que ayude a las personas a ese despertar, a esa reconexión, a ese recordar. Y yo dije información ahora porque ahora mismo todo esto es teoría, pero si no se pone en práctica, simplemente van a ser retóricas que quedarán en un recuerdo y más nada. Y la espiritualidad no es para teorizarla, es para experimentarla y práctica. Es práctica, totalmente. Es una práctica. Pragmática. Es Por una eso cuando a mí me dicen, ¿tú crees tal cosa? Digo, yo no soy creyente, yo soy pragmático, yo soy práctico. practicante. Gracias de verdad, con todo el corazón. Gracias por esta oportunidad para conectar con tu público. Sé que hay parte de las personas que me siguen en otros niveles, en otros grupos, en otras plataformas. Y espero que en la próxima también sea mucho más. Y de verdad que estoy muy contento y gracias. Ha sido una noche maravillosa. Gracias, Greg. ¿En dónde te pueden conseguir? Bueno, tú hiciste un Instagram, porque quiero aclararles que tú no estabas por estas redes de Instagram, hiciste un Instagram para estar aquí, eso te lo agradezco. Pero tu Instagram es Eh, el alma integral. integral. Yo no sé todavía cómo si se escribe con el arroba, el alma integral. Sí. Pero si entran, pueden seguir. Yo iré siguiendo algunos en la medida que voy aprendiendo esto. Y también hay un link, lo anoté por aquí, un link que es link, T-R-E-E, Linktree, algo así, el alma integral. Ese link lo puede llevar a otros links, como por ejemplo A YouTube. el canal de YouTube que tengo, que hace mucho tiempo, pero ahora lo estamos reviviendo. Hay mucho material que vamos a tener que vamos a subir pronto, importante, y ahí pueden ver en el canal lo que tenemos hasta ahora, dándole a ese YouTube y se conectan. Y si se unen, pues se lo agradecemos mucho y además van a ir disfrutando de mucha información que vamos a ir subiendo. Algunos que tenemos ya ahí preparados y otros que irán llegando. Así que esa sería la forma. Y luego, si se conectan con nosotros o conmigo, cuando yo digo nosotros, porque también esos links lo van a llevar a lo que es las actividades que estamos generando con lo que es eh, la Academia Integral del Alma. Es un proyecto que estamos desarrollando gradualmente para ayudar a expandir más la conciencia en este planeta. Ok, perfecto. Entonces, el alma integral, arroba el alma integral, ok, para todos los que están preguntando ahí. Y bueno, la intención de estos encuentros es que tengamos también todos la decisión, porque sé que todos de los que están aquí, esto no es casual, los que están aquí entraron porque no hay casualidad, porque algún mensaje tenía que llegarles. En este momento, así como tú decías, Greg, que era un momento de mayor enfermedad en el mundo, también, por el otro lado, eso ha llevado a que haya un mayor despertar. Porque cuando algo llega y se vuelve muy radical, es como si pasara al otro estado, ¿no? Entonces estamos así, cada vez las líneas que estaban separadas se están acercando cada vez más para ese despertar y esa unidad. Y qué importante es que nosotros elevemos esa frecuencia con dirección al amor, porque esa frecuencia se irradia. Esa frecuencia se irradia. La frecuencia es como el Wi-Fi, para ponerles un ejemplo. Ese Wi-Fi que tú no ves, pero que llega a todos lados, así tú también. Porque nosotros somos uno, somos un fractal de la fuente, todos estamos unidos. Hay una unidad en todo y como es arriba es abajo. Entonces, si nosotros elevamos la frecuencia hacia el amor, nosotros estamos irradiando sin decir una palabra nuestra frecuencia a todos los que tenemos a nuestro alrededor. El doctor Hawking decía que
en una frecuencia de amor se podía impactar miles de personas, porque una frecuencia de amor es una frecuencia alta y simplemente te conviertes en un vórtice que va emanando esa frecuencia para tocar corazones. Entonces, qué importante que todos entremos en ese camino para que aportemos. Y esa es la idea de estos live, para llevar ese mensaje, que todos entremos en ese camino. Los despedimos ahora de corazón, con mucho amor, reconociendo que en la unión que estamos teniendo está el elevar la frecuencia y manifestar lo que realmente requiere el ser humano para que podamos extender esto a todos los rincones. Gracias, muchas gracias a todos, saludos y bendiciones. Nos vemos nuevamente en Elevando la Frecuencia.